trabajar en diferentes aspectos sobre estándares internacionales del uso de la fuerza y sistema interamericano de derechos humanos. En atención a ello, entiendo de que si bien en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí lo altera. No estamos en matemáticas, pero lo va a alterar, así que prefiero iniciar el día de hoy eh, una sesión hablando y familiarizándonos con aspectos del sistema netamente interamericano, cuáles son sus órganos y, bueno, una breve introducción previa respecto a lo que son los derechos humanos. Yo sé que ya todos son abogados aquí, que conocen el tema, pero siempre es bueno refrescarnos algunos aspectos porque por el día a día y la especialidad de la materia en la cual quizás ustedes desarrollan sus labores forenses, definitivamente a veces nos olvidamos conceptos fundamentales y siempre es bueno retornar a la base. En la clase del próximo lunes vamos a abordar ya con todo el tema de estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. He reunido bastante material tanto para la clase de hoy, que ya la he compartido a la administradora del grupo, a efectos de que se las puedan dar juntos con las diapositivas, que van a complementar lo que buenamente pueda decir a lo largo de estas 2 horas. Y para la clase de la próxima semana también tengo materiales ya separados que he estado evaluando a efectos de que los puedan tener en consideración. La próxima semana vamos a hablar ya sobre los estándares interamericanos que, que ha establecido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las propias Naciones Unidas. Y ustedes se preguntarán por qué, pero bueno, ¿por qué estos sistemas, tanto el interamericano y el tema del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Bueno, la clase de hoy es para eso y familiarizarnos y recordar clases que quizás hemos visto desde la universidad en algunos casos. Permítame compartir mi pantalla, por favor, y comenzamos la clase en unos segundos. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla? Sí, doctor, lo logramos visualizar. Excelente. A ver, un segundo que me he pasado de diapositivas. Muy bien. Eh, Vamos a hablar del sistema interamericano hoy día de derechos humanos, pero haciendo una breve introducción respecto a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, en consecuencia, y la importancia de conocer los derechos humanos en realidad. Hay que tener en consideración de que los derechos humanos como tal es una construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un reconocimiento de derechos en base a la dignidad del ser humano que viene con posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes me preguntarán, oye Luis Alberto, ¿y por qué posteriormente a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues por la excesiva violación, masacre, genocidio que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Los horrores de la guerra hicieron que los estados se detengan a prepararse y decir, oye, no podemos seguir así porque una tercera guerra mundial nos va a destruir a todos, no podemos matar tanta gente en pos de una guerra. En consecuencia, todo lo que es el derecho internacional público de por sí se reestructura, nacen nuevas organizaciones internacionales que antes tenían un perfil netamente económico y empiezan a preocuparse por la dignidad del ser humano y evitar que vengan nuevos horrores de una guerra o evitar netamente la existencia de una guerra. Se crean las Naciones Unidas, ya había un antecedente de las Naciones Unidas a través de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fracasa porque se da la Segunda Guerra Mundial. Hay una sucesión de organización internacional, se crean las Naciones Unidas, se da su carta constitutiva y pues bueno, en el año 48, el 10 de diciembre del año de 1948 se da la Declaración Universal de los derechos humanos, de los derechos del hombre, ¿no? Este suceso es importante porque marca un hito,
Por ahí me dirán nuevamente, me preguntarán ustedes, oye Luis, pero a la final las Naciones Unidas no cumplió su misión de evitar guerras internacionales porque han habido la guerra de Kosovo, ha habido la guerra de Irak, la guerra de Irán y tantas otras guerras a nivel internacional. Sí, en efecto, las guerras han habido, han existido, pero la importancia en sí de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad es evitar que las superpotencias entren en guerra entre ellos. Recordemos de que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen asiento Francia, China, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, quienes justamente, Alemania también, perdón, quienes justamente participaron en la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la importancia de esta organización y específicamente del Consejo de Seguridad es evitar de que haya una guerra mundial nuevamente. Las otras guerras han sido guerras entre países, han existido, incluso Perú estuvo en guerra con Ecuador por allá en el año 98. Pero ya vamos viendo y vamos marcando de que la importancia es no llegar a una guerra mundial, porque en esa guerra mundial va a haber excesiva violación de derechos humanos. Pues bien, entonces tenemos de que en el marco de las Naciones Unidas se dice que la importancia fundamental de los derechos humanos ha sido reconocida universalmente desde la Segunda Guerra Mundial, obviamente por los errores de la guerra. Les invito con los materiales que les van a repartir, visitar este enlace de YouTube que les he dado. Son videos cortos que pueden instruir quizás de mejor manera el breve resumen que yo les estoy dando. Seguimos. Entonces, en consecuencia, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad, estableciendo que cualquier situación que atente en contra de ella desconoce o se desconoce nuestro valor o desconoce nuestro valor como persona. Eso significa que se reconoce a todas y cada una de las personas el derecho a vivir entre otros derechos. Entonces, tenemos que tener muy presentes el tema de dignidad del ser humano, ¿no? Todos los derechos humanos van a nacer de la base de la dignidad del hombre, y también los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución van a nacer de allí. En buena cuenta, cuando se estudia derecho constitucional y analizamos los derechos principales que existen avalados en la propia Constitución, contenidos en la propia Constitución, entramos a las finales a reducirlos a que su base filosófica y filosófica se encuentra en la dignidad del ser humano como tal. Bueno, aquí hay un tema, una diapositiva que justamente responde la pregunta que son ¿qué son los derechos humanos? Eh, Nuevamente se habla de dignidad humana. Los derechos humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. O sea, por ser simplemente ser humano, nosotros tenemos una bolsa de derechos que se han ido reconociendo y se seguirán reconociendo en el tiempo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado, delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Pero, ¿qué medidas positivas se dan? Bueno, sencillamente cuando los derechos constitucionales son desarrollados, ya sea en una ley, ya sea en un reglamento normativo a través de un decreto supremo, se van dando ciertas obligaciones o se dan dando ciertos deberes. En consecuencia, ahí se van estableciendo esas medidas positivas en favor de los hombres, en favor de los seres humanos. El Estado mantiene cierto cúmulo de obligaciones que tienen que ir siendo cumplidas. Nuevamente invito a visitar ese link que está ahí para complementar la información que les estoy brindando. Todas mis diapositivas, bueno, no todas, pero normalmente suelo adjuntar unos links en YouTube que nos pueden ir ayudando. Son videos tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales pueden ir complementando estas clases. ¿Qué más? Entonces ya sabemos que los derechos humanos nacen en virtud de la dignidad de los seres humanos, solamente por el hecho de ser tales. Pero, ¿qué características tienen los derechos humanos? Bueno, en realidad, señores, tienen eh, seis características, las que son universales,
Es decir, los derechos humanos pueden ejercerse en cualquier parte del mundo, obviamente, no por el hecho de ser peruano y que por casualidad yo viaje al extranjero, mis derechos humanos quedan limitados, para nada, no van a quedar limitados, son reconocidos, los estados se encuentran obligados a reconocer esos derechos humanos de las personas, son inalienables, es decir, no deben suprimirse salvo determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, la libertad, es decir, yo cometo un delito, un ilícito, y la policía me detiene en plena flagrancia del delito o después en el marco de sus investigaciones, mi derecho humano a la libertad se va a ver limitado ante el ilícito que yo realicé. Pero el Estado está obligado a darme una medida positiva. ¿Cuáles son esas medidas positivas? Las debidas garantías procesales. ¿Qué más? Otra de las características de los derechos humanos es que son indivisibles. No puede prescindirse de ninguno de ellos y ninguno de ellos, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el tema de el derecho a la vida, ¿no? Que es el derecho más básico, el derecho humano más básico que existe. Pero mi derecho a la vida no estuviera totalmente garantizado o no sería de disfrute pleno si yo no tengo asegurado un derecho de segunda generación, como sería el derecho a la salud o el derecho a la integridad. En consecuencia, vamos viendo cómo los derechos humanos se van integrando uno con otro y necesitan estar relacionados. El Estado tiene que garantizar mi derecho a la salud, mi acceso universal a la salud, y también obviamente a la integridad. Nadie puede lesionarme, ¿no? O no, se encuentra prohibido de lesionarme. Ya para eso están las reglas del Código Penal. ¿Qué más? Igualdad y no discriminatorio, dice otra característica. Es decir, no permiten diferencias entre nacionales y extranjeros, no existen diferencias entre nacionales y extranjeros en materia de derechos humanos, no se permiten privilegios. En consecuencia, en el caso de que yo viaje al extranjero y tenga cometa algún ilícito penal, por ejemplo, mis derechos procesales van a estar garantizados y me tienen que dar el mismo trato mínimamente que a sus propios nacionales. Cualquier estado tiene que darme ese trato mínimo, ¿ok? Eso es parte del debido proceso. Progresividad significa que se va avanzando poco a poco sobre los derechos humanos, se van reconociendo nuevos derechos. En la sentencia de la Corte Interamericana del caso Cusculpi-Varal versus Guatemala del año 2018, la Corte señaló que los estados avanzarán de forma progresiva en materia de derechos humanos y no pueden retroceder porque podrían incurrir en responsabilidad internacional. Aquí hago un paréntesis de un debate que se lo voy a dejar abierto a su discrecionalidad para que lo evalúen, lo piensen, lo mediten, ¿no? Mucho últimamente se está hablando de salirse de la Corte Interamericana, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a efectos de aplicar el pena de muerte en el Estado peruano. Hay que tener en consideración que el sistema interamericano de derechos humanos tiene alrededor de 16 normas, ¿ok? Entre convenciones, protocolos adicionales, declaraciones. Son 16 instrumentos internacionales, unos vinculantes, otros no tanto, en los cuales se regula el tema o la prohibición de que en el marco del sistema interamericano se aplique la pena de muerte una vez de que ésta es eliminada de cierta manera de un Estado parte de este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? En consecuencia, basándonos en un principio de progresividad de los derechos humanos, no voy a señalar si estoy a favor o en contra, simplemente dejo la pregunta al aire, de si, basándonos en este principio, podríamos no solamente salirnos de la Corte Interamericana,
y de la competencia contenciosa, sino de aplicar medidas donde se aplique pena de muerte. La pregunta queda en el aire, ¿ok? Los invito a meditar sobre ese tema. Dentro del grupo de materiales que he elegido hay aspectos sobre ello para que lo tengan en cuenta, porque no solamente va a ser necesario salirse de la Corte, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sino que tendríamos que empezar a denunciar diferentes convenciones internacionales a las cuales el Estado peruano está suscrito a efectos de querer aplicar esa norma, ¿no? Pero todo el mundo habla sobre competencia contenciosa de la Corte Interamericana y no habla sobre las diferentes convenciones que hay que empezar a denunciar para poder salirse y no incurrir en responsabilidad internacional del Estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Comentaba que el sistema interamericano de derechos humanos es el cual en el que está inmerso el Estado peruano, ustedes lo saben, pero no es el único sistema de defensa de derechos humanos, ¿no? Hay el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido en el ordenamiento jurídico internacional distintos sistemas de protección de derechos humanos. Perdonen. Tenemos entre esos sistemas un sistema de característica universal que se maneja en el marco de las Naciones Unidas, que es la organización internacional por antonomasia, más reconocida y demás, ¿no? Pero también tenemos al momento 3 sistemas regionales que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico internacional, como son el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Cada uno tiene características muy particulares en ciertos aspectos, pero también son similares en otros. Eh, por interés, aspectos de interés nuestro y pedagógico, y porque el tiempo no nos va a alcanzar, solamente nos vamos a concentrar en el sistema interamericano, que es donde el Estado peruano es parte para el día de hoy. Pero ustedes quizás se pregunten, oye Luis, ¿y yo puedo actuar directamente hacia un sistema universal de derechos humanos en vez de irme por el sistema interamericano? La respuesta es sí, efectivamente. O sea, los sistemas están ahí, se puede aplicar de una u otra manera, pero el sistema regional, el sistema interamericano, de cierta manera funciona y es más rápido que en los tiempos, que los tiempos que pueden manejar las Naciones Unidas, ¿no? Cuando hay una violación de derechos humanos. Más que nada por la competencia contenciosa de la Corte y más que nada porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es bastante activa. Y recordemos que la Corte tiene competencia tiene competencia jurisdiccional y por tanto lo que ordene va a ser de cumplimiento obligatorio del Estado peruano. Algo que el sistema universal de derechos humanos que se mantiene en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas carece. Hay que recordar de que si bien las Naciones Unidas tiene un brazo jurídico que es la Corte Internacional de Justicia, esa corte juzga a estados, determina responsabilidad internacional de estados, pero por violación de derecho internacional público, no por violación de derechos humanos. Para eso están los sistemas regionales de derechos humanos. Continuamos. Hay que tener en cuenta los antecedentes del sistema interamericano de derechos humanos, el cual nace formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Ojo, hablo Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la cual fue anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en diciembre del 48 en el seno de las Naciones Unidas. Esta declaración americana, perdón, se da en el marco de la Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá entre marzo y junio del año 48,
en el marco del cual también se adoptó en esta conferencia, se adoptó la Carta de la OEA, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en los cuales se fundamenta esta organización internacional de carácter regional. La carta establece que la comisión como un órgano principal de la OEA, ojo, miren, ya la carta de la OEA desde el 48 ya empieza a decir de que iba a tener un órgano principal, el cual iba a ser la comisión, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en dicha materia. Sobre eso vamos a entrar más profundamente en las siguientes diapositivas. Posteriormente, en el año 69, se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en el año 78 y que ha sido ratificada en enero de 2012 por 24 países de la región. Hay que señalar que actualmente, bueno, Estados Unidos no es parte del sistema interamericano y, perdón, no es parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y que Venezuela recientemente se ha salido del sistema interamericano. La definición del sistema interamericano de derechos humanos como tal trae a colación que este sistema reconoce y define los derechos consagrados en los instrumentos internacionales que este sistema mantiene. Ya les dije que son alrededor de 16, ¿no? Entre declaraciones, convenciones, protocolos adicionales. Entonces, las obligaciones son variadas en la materia. Y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección. Aquí un paréntesis. Las normas que ha emitido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien protegen los derechos humanos de todas las personas, también en el marco de sus protocolos y otros instrumentos normativos internacionales, han regulado aspectos básicos o mínimos respecto a los derechos humanos de poblaciones vulnerables. En consecuencia, tenemos poblaciones, hablamos de protocolos contra la violencia contra la mujer, hay protocolos respecto a los niños, niñas y adolescentes, y otros más. Entonces, el sistema interamericano trata de brindar protección no solamente a todos los seres humanos, sino también especialmente a aquellos que tienen o son considerados como poblaciones vulnerables, ¿no? Y acumula o regula, son 13 los grupos de poblaciones vulnerables que existen actualmente y son reconocidos por este sistema. ¿Qué más tenemos que evaluar sobre la definición del sistema interamericano de derechos humanos? Que a través de este sistema se crearon dos órganos destinados a velar su observancia, ¿no? La Comisión y la Corte Interamericana. Cada uno tiene sus propias características, sus propias funciones. Y acá viene el tema, ¿no? Un arduo debate a colación nuevamente respecto a lo que se escucha decir mucho en el Congreso últimamente a diferentes congresistas. No pienso valorar si es malo o bueno, eso se lo dejo a discreción de cada uno, pero, o sea, ellos dicen que, o algunos congresistas dicen, que se ha restado soberanía al Estado peruano cuando se deja decidir a la Comisión Interamericana, cuando se deja decidir a la Corte Interamericana sobre ciertos asuntos en los cuales el Estado peruano tiene que ejercer absolutamente su discrecionalidad, o sea, a nivel interno. Bueno, la constitución de organizaciones internacionales como tal, ya sea la OEA, ya sea las Naciones Unidas, y ya sea cualquier otra organización que exista, no solamente que vele por los de la protección y defensa de los derechos humanos, obviamente que el Estado realiza un acto unilateral de suscribirse a esa organización, suscribiendo el convenio fundacional de esa organización o cualquier otro instrumento internacional que lo vincule a ella. Eso es un acto soberano del Estado, y en el cual el Estado
cada estado resta, obviamente, soberanía a efectos de que no solo de manera unilateral pueda decidir el destino, los derechos o la defensa de derechos como mejor crea conveniente, sino de que estas decisiones se toman de forma grupal, ¿no? En las comisiones o dentro del marco de la organización o de sus diferentes direcciones que se encargan de la defensa de derechos humanos. Consecuencia, si bien es cierto, los congresistas o estos congresistas que han opinado al respecto eh, sustentan en parte, o sea, es cierto en parte lo que dicen de que se ha restado soberanía al Estado peruano, pero bueno, el Estado peruano se suscribió a los convenios, a las convenciones existentes, y ese es el ordenamiento jurídico internacional en el cual está no solamente el Estado peruano, sino todos los estados o la gran mayoría de estados de la región en la OEA, casi todos, a excepción de los países que les dije hace un rato. Sencillamente, bajo la misma línea, podríamos decir de que no deberíamos de estar en o ser parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas porque el Estado peruano se resta soberanía ahí al Estado peruano. Especialmente que muchas veces ni nos escuchan en las Naciones Unidas, ¿no? O nos escuchan pero de manera formal y no dan mucha atención al verdadero clamor o los verdaderos pedidos que existe de cada Estado, ¿no? Consecuencia, no es del todo acertado, no son muy felices quizás las frases sobre ese tema. Yo entiendo de que hay un espíritu nacionalista en muchos sentidos, lo cual no está mal, pero también hay que tener en cuenta de que existe un ordenamiento jurídico, no solamente nacional, sino internacional, al cual estamos vinculados. Y hay que saber entrar y salir de los instrumentos. Los propios instrumentos internacionales establecen características o establecen normativa a efectos de que uno pueda retirarse, pueda denunciar el tratado, pueda inaplicar ciertas cláusulas específicas del convenio, tratado, protocolo o como se llame, el instrumento internacional al cual está suscrito. Pero esas son las reglas de juego establecidas, ¿no? Bueno, los Estados americanos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, que es lo que les señalaba. Algo que me he saltado y no les comenté hace un rato, y creo que fue que pasé muy rápido la diapositiva, pero se los comento. ¿Cuál es la importancia de los sistemas regionales de derechos humanos? Porque ustedes quizás piensen o se pregunten, oye, pues si nosotros somos somos parte del sistema interamericano, ¿qué me importa a mí lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos? Total, sus convenciones, sus protocolos, sus instrumentos internacionales no son aplicables para nosotros. Es cierto, nosotros somos parte del sistema interamericano, pero es muy interesante cuando existen ciertas materias de derechos humanos que han sido evaluadas en el tiempo por una corte o tribunal específico y que quizás para el sistema interamericano son casos nuevos, nunca han sido tocados dentro eh, del sistema propio interamericano. Pero quizás ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Luxemburgo ya lo trató de cierta manera. Allí, ¿qué sucede? Existe lo que se llama el diálogo entre las cortes. En consecuencia, el, el fundamento jurídico que haya podido dar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá ser usado, si lo cree prudente, la Corte Interamericana, a efectos de poder avanzar en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos en una misma línea por estas cortes regionales. Y la Corte Africana podrá hacer lo propio con la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y así las cortes conversan entre ellas. Se han dado casos a lo largo del tiempo, desde la fundación perdón, mejor dicho, desde que entró en funcionamiento la Corte Interamericana, en que el Tribunal Europeo en algún contexto ha citado sentencias de la Corte Interamericana y la Corte Interamericana ha citado sentencias del Tribunal Europeo para fundamentar sus propias sentencias. Igual la Comisión ha hecho lo propio en su momento. Y también del de la Corte Africana de Derechos Humanos. En consecuencia, no es la primera vez que se dan estas situaciones.
se estructura, se fortalece, se amalgama una misma línea de trabajo desde diferentes partes del mundo dentro de los sistemas regionales de derechos humanos, y hay que tener en cuenta ello. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son bastante ricas, han abordado diferentes aspectos. Si tienen el tiempo, las invito a leerlas, están en la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es de acceso gratuito, lo pueden ver, todas las sentencias están colgadas ahí. Y bueno, la Corte Interamericana tiene muchísimas sentencias también para poder ver, y son bastante interesantes cuando se hace control de la convencionalidad respecto a si el Estado peruano tiene algún dispositivo normativo, ya sea una ley, un reglamento u otra norma de carácter infralegal, que no resista el control de la convencionalidad. No basta el control de la constitucionalidad, sino también el control de la convencionalidad a efectos de determinar si cierta norma atenta contra alguna de las normas internacionales que rigen el sistema interamericano, ¿no? Es bastante interesante. Pues bien, cerrado ese paréntesis y ya habiendo terminado lo que son esa introducción a los derechos humanos y lo que es el sistema interamericano de por sí, o lo que importa de la importancia del diálogo entre cortes, hay que tener en consideración que dentro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene por antonomasia, busca proteger, defender los derechos humanos dentro de la región, está constituido por dos órganos principales. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se da en el año 59, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 79. ¿Cuáles son sus características? Sobre eso vamos a entrar más a detalle en las siguientes diapositivas, pero por el momento quiero que sepan, y basta algo. La Comisión Interamericana tiene es un órgano cuasi jurisdiccional, y a diferencia de la Corte, que es un órgano jurisdiccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinda recomendaciones a los estados. En cambio, la Corte Interamericana emite una sentencia, luego del proceso contencioso, ordena una serie de reparaciones, no solamente reparaciones, determina responsabilidad internacional del Estado que violó un derecho humano, ordena una serie de reparaciones, no solamente en forma de indemnización. La Corte Interamericana ha sido muy ingeniosa al momento de crear diferentes modos de reparación, tanto de daño patrimonial como extrapatrimonial, y efectivamente su ingenio viene más por el lado de reparación por daño extrapatrimonial, por daño moral, y estos dos órganos protegen y promueven la defensa de los derechos humanos en el continente americano. Con esa introducción pasamos ahora a analizar cada uno de los dos órganos del sistema interamericano de derechos humanos. Comencemos pues con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a analizar su origen, definición y marco jurídico actual. Ya les hablaba de que la Corte Interamericana de Derechos, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959, pero empieza a sesionar por primera vez en el año 60. Hay que señalar de que no fue hasta el año siguiente, hablamos del 61, o sea, esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos ya tiene alrededor de 60 años, más de 60 años en el sistema, que viene funcionando sin cesar en la protección y defensa de los derechos humanos. Las primeras participaciones de la comisión se realizaron in situ, con visitas in loco a los diferentes estados de parte del sistema interamericano, y tendían a observar la situación general de los derechos humanos en un país o para investigar una situación particular. Funciones que no han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Se han ido adicionando ciertos aspectos para poder facilitar el tema de la investigación y de la situación particular. Recordemos de que cuando se realizaron las marchas hace poco, a finales de diciembre del año pasado, por el autogolpe de Estado del expresidente Castillo, y la población no estaba muy conforme y salieron a las calles y realizaron diferentes manifestaciones con la toma de Lima y todo ello, se señaló, grupos de derechos humanos señalaron de que había violación de los derechos humanos de los manifestantes.
En ese contexto, la propia comisión recibió denuncias de parte y también de oficio empezó a investigar, tanto así de que mandó la propia Comisión de Derechos Humanos del Sistema Interamericano vino a Lima a realizar investigaciones, se entrevistó con congresistas, se entrevistó con la fiscal de la Nación y con el presidente del Poder Judicial, con parte del Ejecutivo también al respecto. Eso es en el marco de investigación de una situación particular. Hay que tener en cuenta ello. Esas funciones no han cambiado, siguen siendo las mismas, se han ido potenciando, porque en un principio, digámoslo así, la comisión tenía esta situación general de verificar, investigar una situación particular, pero ok, emitía un informe y si ese informe no tiene un carácter no vinculante, porque ya hemos señalado que una de las características es de que emite recomendaciones. Estas recomendaciones sí generan una carga al Estado. No es de que la comisión emite las recomendaciones en el informe y el Estado no tiene que hacer absolutamente nada. Sobre eso vamos a entrar más a fondo en las siguientes diapositivas. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? De que desde el año 65 la comisión fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Entonces, podemos decir que del año 61 al 64 la comisión realizaba investigaciones, pero con las visitas que realizaba in situ, verificaba cómo iba el cumplimiento de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos en los diferentes países, pero en el año 65 esto cambia y dice, oye, podemos recibir denuncias de parte, ¿no? Y podemos investigar en el marco de ello. ¿Y qué es la comisión como tal? Bueno, la comisión es uno de los órganos principales y autónomos de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington. A diferencia de la Corte, que creo que sabemos de que está en Costa Rica, ¿no? En San José de Costa Rica. Hay que tener en cuenta el marco jurídico que habilita a la comisión como tal se da dentro de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá del 48, donde también decía en la introducción que se aprueba la Carta de la OEA que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en que se funda esta organización, ¿no? ¿Qué dice la Carta de la OEA? El artículo 106 nos dice, oye, habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal promover, observar y defender los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Esto es bastante importante en cuanto a las funciones que viene realizando la Comisión Interamericana. O sea, no solamente promueve, protege y defiende los derechos humanos, sino que es el órgano consultivo por antonomasia de la Organización de los Estados Americanos. Esta comisión obviamente tiene un reglamento, un estatuto y un reglamento en las cuales fundamenta su quehacer, regulan las acciones que se adopta, el procedimiento en el marco del seno de la comisión cuando recibe una denuncia y cómo esta denuncia va avanzando en el marco del íter procedimental pauteado, obviamente, por esta organización internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este estatuto fue aprobado por la resolución 447, adoptado por la Asamblea General de las Naciones de la OEA, perdón, en su noveno periodo de sesiones, celebrado en La Paz el año 79. Posteriormente, el reglamento ha tenido varias modificaciones, los cuales han complementado lo que es el estatuto, y más o menos les explico cómo es, si es que no han tenido posibilidad o parte de verificar cómo se realizan estos temas.
agotada la vía interna, sobre eso vamos a entrar más a detalle, ¿no? Pero agotada la vía interna de un justiciable, imaginemos el caso de un pensionista de la ONP, el cual solicita a través de su procedimiento administrativo que se le otorgue su pensión. La ONP dice, no, no tienes derecho a pensión, no cumples con la cantidad de años y con la cantidad de aportes, que necesitas. Este justiciable, esta persona, este adulto mayor, recurre, agotada la vía administrativa, a la sede judicial y la sede judicial no le da la razón. Por ahí podría recurrir, ya sea después del contencioso o ya sea vía amparo. Después del amparo, podría recurrir quizás un recurso de agravio constitucional, pero el Tribunal Constitucional tampoco le da razón, imaginemos. Consecuencia, agotada la vía interna, recién se encuentra habilitado esta persona para poder ir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo? ¿A la Corte directamente? No, todo tiene que pasar previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El justiciable solicita, presenta una denuncia diciendo que el Estado peruano ha violado su derecho a la pensión y que como consecuencia de ello no la está pasando bien. Obviamente, es una persona adulta mayor, necesita mantenerse, necesita tener acceso a la salud, no tiene seguro, obviamente, bueno, podría atenderse vía SIS, pero cuando le correspondía el tener seguro social, porque pensión, obviamente, que él reclama. La comisión investiga, pero lo que sucede es de que la comisión, dentro del marco de sus investigaciones, lo primero que realiza es solicitar a la Cancillería, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores, manda una copia de la denuncia planteada y le dice, oye, Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo esta denuncia de un ciudadano peruano, por favor, comunica esta denuncia a las entidades que están vinculadas, en este caso la ONP, a efectos de que diga si puede, entre distintas consultas que realiza, si puede llegar a una solución amistosa con el justiciable. Piden información sobre los procesos judiciales en los cuales esta persona ha estado vinculada con la entidad, cuál es el estado de esos procesos judiciales, a efectos de tomar una decisión. Y allí entra también el Ministerio de Justicia, toda vez de que la defensa del Estado la hará el Procurador Supranacional. Perdón, el Procurador Supranacional. Entonces, la ONP es bastante interesante porque ahí funcionan Cancillería, Ministerio de Justicia y las entidades vinculadas. Las respuestas van vía Ministerio de Justicia, Cancillería, Comisión Interamericana, y en base a eso la comisión evaluará y emitirá su informe con recomendaciones o cerrando el caso. Simplemente quería que tengan el panorama, sobre eso vamos a entrar más adelante con quizás un mayor detalle. Como les decía, el reglamento ha sido modificado a lo largo del tiempo, se han ido potenciando, desarrollando más las facultades que tiene la Comisión Interamericana, y siendo la última modificatoria del reglamento data del año 2013. ¿Cuáles son las naturalezas y funciones de la conformación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Les invito a ver ese video con las diapositivas y en casa y más tranquilos. Son videos cortos, este video dura casi 3 minutos, que es de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se hablan estos aspectos más resumidos, ¿no? Pero bastante interesante. Ya hemos dicho de que la Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la OEA y tiene como funciones principales promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Y sirve como órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos. Hay que señalar que la Comisión representa a todos los Estados miembros que integran la organización. Obviamente, hemos señalado también que la Comisión tiene 7 miembros, y de diferentes nacionalidades que corresponden a los países del sistema interamericano, y hay que tener en consideración algo. Si bien es cierto, cada uno de los miembros de la comisión tienen una nacionalidad, por ahí hay una peruana, hay una uruguaya, una guatemalteca, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando son partes de la comisión, ellos representan a la organización como tal y no al estado de donde vienen.
Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Para mantener la objetividad correspondiente a cada caso. ¿En qué se diferencia con la Corte Interamericana? Bueno, hemos señalado hace un rato dos diferencias principales que con que se vayan con eso a casa esta noche voy a estar bastante contento, en el sentido de que la comisión tiene una función cuasi jurisdiccional en tanto que emite recomendaciones. En cambio, la Corte Interamericana ejerce una función jurisdiccional, emite una sentencia y la sentencia tiene que ser cumplida al Estado al cual se le ha determinado una responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Está obligado, compelido a cumplir con la sentencia, porque ante el incumplimiento de la sentencia, ese Estado nuevamente incurre en responsabilidad internacional por obviamente resistirse al cumplimiento de una orden jurisdiccional. Pero no solamente es su única función de la Corte, la función también tiene, la Corte tiene una función consultiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, que yo se lo he dicho, encargado de promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Entonces ya sabemos las diferencias que existen entre un órgano y otro de la Corte. Y por ahí preguntarán, oye Luis, y para asegurar que la defensa de los derechos humanos en el marco de la comisión, en el marco de la investigación, la comisión como tal podría ordenar algún tipo de medida preventiva, una medida cautelar quizás? Sí, en efecto. La comisión a iniciativa propia o a solicitud de parte en el marco de la investigación que realiza puede adoptar medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen que darse siempre y cuando guarden conexidad con una petición o caso y se relacionarán con situaciones de gravedad, o sea, con situaciones graves, urgentes, que presenten un riesgo de daño irreparable. Muy similar a lo que es el derecho interno y la utilización de medidas cautelares en los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, un caso específico, imaginemos el caso de una persona sentenciada a muerte que ha presentado un recurso extraordinario. En esos casos, el Estado que lo ha sentenciado a muerte ya quiere ejecutar la sentencia más allá de la presentación o no del caso extraordinario que han habido. La comisión ha tenido distintos casos sobre esto, especialmente en el marco de donde se aplican países que aplican las penas de muerte como Estados Unidos. ¿Y qué sucede? De que la comisión ha emitido medidas cautelares para detener la realización de la ejecución de un determinado reo, en razón de que ejecutado este reo, obviamente el daño va a ser irreparable, no va a poder existir una restitución in integrum después de ello, ¿no? A efectos de parar hasta que se resuelva ese recurso extraordinario en el país de donde provenía este reo, ¿no? O sea, encarcelado. Hay que tener en cuenta de que así como la comisión tiene la facultad de establecer medidas cautelares, lo cual es gracioso, ¿no? Porque cuando yo hablo de medidas cautelares, yo más pienso a nivel de derecho interno de que es una corte. Bueno, en el sistema interamericano, medidas cautelares aplica la comisión, pero medidas preventivas aplica la Corte Interamericana. Sobre eso vamos a entrar más adelante a detalle. Bueno, y ustedes preguntarán, oye Luis, ¿y quiénes postulan las peticiones, las denuncias a la Comisión Interamericana? Bueno, lo puede realizar cualquier persona en buena cuenta, ¿no? Persona, grupo de personas, entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más estados miembros de la OEA pueden presentar estas comisiones en su propio nombre o en nombre de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos según el caso. Hay que tener en cuenta de que litigar a cierto nivel de la Comisión Interamericana, y ni qué decir la Corte Interamericana, es bastante oneroso. ¿Ok? Entonces, en consecuencia,
Sí, si bien es cierto, cualquier persona puede presentar su denuncia y todo ello, eh, va a tener que costear esa persona los honorarios profesionales de abogados u otros, ya sea que uno lo contrate directamente o acceda a la justicia del sistema interamericano o acceda a la comisión del sistema interamericano por una ONG, que normalmente tienen sus grupos de abogados. Hay un montón de ONGs a nivel nacional que se dedican a la defensa en sede internacional, o sea, dentro del sistema interamericano. Y lo común es que normalmente se litiguen los casos a través de ONGs. No recuerdo, quizás ustedes sí, yo en la personal yo no recuerdo algún caso específico en que un justiciable se haya ido por su lado, quizás contratando a un estudio de abogados particular o privado que vean estos casos en comisión. Hay que tener bastante dinero para eso, ¿no? El tema en el Perú es de que a veces para obtener justicia eh, es oneroso, ¿no? Y simplemente en el sistema interno nada más es a veces bastante oneroso. Los procesos son largos, hay que pagar honorarios, hay que pagar peritajes, hay que pagar diferentes temas o diferentes aspectos en los cuales obviamente muchas veces no está al alcance de todo el mundo. Continuamos. ¿Qué otras funciones tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya hemos hablado que es un órgano principal de la OEA, ya hemos hablado que defiende, investiga derechos, que puede presentar, que puede ordenar a pedido de parte o de oficio medidas cautelares. Bueno, otra de las funciones que realiza es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. Y justamente el uso de la fuerza es una de esas líneas temáticas prioritarias que la Comisión ha trabajado en su momento y conversaremos de ello bastante la otra semana. Eh, y obviamente la Corte Interamericana ha desarrollado bastantes líneas jurisprudenciales diferentes sobre esa materia y ha venido desarrollando distintos aspectos sobre el uso de la fuerza. ¿Cómo está conformada la Corte? Ya les había adelantado de que la Corte está conformada por 7 miembros, hombres y mujeres, eh, y van a encontrar de que es muy similar lo que dice sobre la conformación de miembros de la Comisión con la conformación de miembros de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque siempre, para los dos casos, se piden de que sean personas de alta autoridad moral, lo cual es bastante subjetivo en lo personal, y de reconocida versación en materia de derechos humanos. Bueno, ahí ya es algo más objetivo el tema, en razón de que se van a dar cuenta simplemente visitando los CVs de los miembros de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, de que ninguno de ellos es un advenedizo en la materia. Muchos de ellos han sido han sido jueces en sus propios países, han llegado incluso a ser miembros del Tribunal Constitucional en sus propios países, o si no han sido, se han dedicado a impartir justicia, son gente que ha trabajado en diferentes entidades gubernamentales en el marco de la defensa de los derechos humanos y tienen muchos años de experiencia en la materia. La comisión representa, obviamente, a todos los Estados miembros de la organización, más allá de la nacionalidad de cada uno de los miembros. Visitemos algunos en un momento de ellos, pero cerremos este tema primero. Los miembros de la comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. Y ustedes me preguntarán, oye Luis, entonces cada estado miembro del sistema interamericano presenta una terna de candidatos. Sí, presenta una terna de candidatos y puede escoger, o mejor dicho, todos los candidatos que presente cada estado tienen que ser de su propia nacionalidad. Es decir, Perú tendría que escoger tres posibles candidatos peruanos. No es necesario eso. Y acá viene el tema. Cada gobierno puede proponer hasta 3 candidatos, ya sean nacionales del estado que los propone, o sea, si Perú presenta sus candidatos, pueden ser nacionales que los proponen o de cualquier otro estado miembro de la OEA. Y dice que cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado distinto al proponente. Es decir, yo como estado peruano, de 3 candidatos que propongo, 2 pueden ser peruanos y uno es argentino.
y así sucesivamente. Cada estado tiene que cumplir con ello. Actualmente, los miembros de la comisión son las personas que están, están en las fotografías. Los CVs de estas personas son abiertos al público en la página de la Comisión Interamericana. Todas ellas son personas reconocidas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cada uno en su país ha participado en diferentes entidades. Hay varios jueces o ex jueces aquí o que han difundido los derechos humanos. Muchos de ellos son profesores universitarios, se han dedicado a la academia en el marco de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Solamente para resaltar el caso de la doctora Yulisa Mantilla Falcón, que es la profesora de la Universidad Católica del Perú, y ha tenido mucha experiencia en el marco de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Más de 20 años trabajando sobre esa materia, es una experta, obviamente, y bueno, el Estado peruano debe estar orgulloso de que hay una hay una representante suya como miembro de la comisión. Quizás me pregunten, oye Luis, ¿y siendo miembro de la comisión también puede ser parte de la corte? No, no pueden ser parte de la corte al mismo tiempo. Cada uno tiene su régimen. Lo que ha pasado en ciertos momentos distintos es de que terminada la comisión, algunos miembros de la comisión dieron el salto, postularon para ser jueces ante la Corte Interamericana. Eso sí se ha dado. Y viceversa también. Sigamos. ¿Cómo se conforma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del artículo 4 de su estatuto? Bueno, 6 meses antes de la celebración del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General a la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual fueron elegidos los miembros de la comisión, el secretario general de la OEA pedirá por escrito a cada Estado miembro que presente sus candidatos dentro de un plazo de 90 días. Entonces, más o menos ya hemos hablado de lo que es la comisión, su naturaleza, organización, sus miembros, sus funciones. Pero hablemos de los mecanismos que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la defensa para la defensa de esta clase de derechos. ¿Cuáles son los informes de país, los informes temáticos que realizan? Bueno, dentro del marco de los mecanismos de monitoreo que emplea la comisión, hablamos de que utiliza una serie de mecanismos especiales para dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones realizadas ante situaciones específicas como una práctica novedosa en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. La iniciativa exitosa del mecanismo especial de seguimiento, así se llama, mecanismo especial de seguimiento. Nuevamente traigo a colación el caso de las marchas, vino los representantes de la comisión, realizaron las investigaciones, emitió su informe la comisión y le dijo al Estado peruano, oye, Estado peruano, se ha visto de que ha habido violaciones de derechos humanos en el marco de las marchas que hubieron entre diciembre y marzo de este año, entre diciembre y enero del año pasado y este. En consecuencia, una de las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana fue de que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú sean capacitadas en materia de derechos humanos, a efecto de que las intervenciones se realicen respetando los derechos humanos de las personas que realizan protesta, ¿no? Obviamente todo tiene sus límites, y si hubo exceso exceso del uso de la fuerza, creo que eso es un tema que no me compete decirlo a mí. Cada uno tiene sus propias ideas o lo que considera y se respeta completamente. Pero eso fue una de las recomendaciones que dio la comisión. Y por ahí me preguntan, pero si Luis, no tiene, la Comisión Interamericana solo da recomendaciones, no es obligatorio, no tiene la característica de sentencia ese informe. Sí, es correcto, pero no cuando la Comisión Interamericana suelta ese informe y lo notifica al Estado al cual va dirigido, el Estado peruano está sujeto a una carga. Es decir, el hecho de incumplir las recomendaciones lo pone en una situación desventajosa en el marco de la comunidad internacional, porque se podría ver de que el Estado peruano, para el caso del ejemplo,
no cumple con las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana, que es un país que si bien es parte del sistema interamericano, no cumple con lo ordenado por uno de sus órganos y en consecuencia sería mal visto por la comunidad internacional, ¿no? En su conjunto. Entonces, esa situación desventajosa que podría repercutir en otros aspectos para cuando se quiera firmar un tratado internacional o otro instrumento de protección de los derechos humanos, ponen en desventaja al Estado peruano. Por tanto, lo recomendable es tratar de cumplir lo que la Comisión señala en sus recomendaciones, en sus sugerencias, a efectos de no estar en esa situación negativa, ¿no? Eso es más o menos lo que se sugiere o recomienda en estas situaciones. Los mecanismos especiales de seguimiento facilitan un análisis holístico de las decisiones y recomendaciones de la Comisión, permiten dar una expresión pública del caso o la situación y proveen el seguimiento periódico y sistemático del tema, lo que resulta en un seguimiento más profundo y enfocado por parte de la Comisión. Aquí vamos a otro aspecto. La Comisión emitió su informe, tal cual, dando una de las recomendaciones, la que ya dije, y se olvida del caso, encarpeta el expediente y lo archiva, y se olvidó. No, la comisión va a estar continuando, revisando, viendo si cumplió, el Estado peruano cumplió, y va a pedir información nuevamente a través de Cancillería, a través de los ministerios correspondientes o entidades correspondientes, si el Estado peruano realizó alguna acción. Va a pedir información para el caso de la recomendación, si brindó efectivamente la capacitación a los policías en materia de derechos humanos, si brindó la capacitación a los militares o personal de las Fuerzas Armadas que participaron en protegiendo al Estado o al gobierno dentro en el marco de las marchas. Esa información la tiene que dar. La comisión verifica, su trabajo no termina con la emisión del informe y las recomendaciones, sino que continúa hasta verificar específicamente de que, si no todas, la gran mayoría de las recomendaciones, el Estado correspondiente las haya cumplido. Peticiones, denuncias y medidas cautelares. Ya les había dado el ejemplo, ¿no? De la petición, cómo entra, cómo se realiza, ¿no? Pero mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana, las personas que han sufrido violaciones de sus derechos humanos pueden obtener ayuda ante la comisión, la cual investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que esos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro, para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Ahí podemos hablar del deber de justicia, podemos hablar de una forma de reparación que es el brindar garantías de no repetición también, ¿no? Obviamente que esas modalidades de reparación se realizan en el marco de la Corte, pero aquí tienen su sustrato, tienen su fundamento. La Corte, recibida la denuncia y al realizar una evaluación previa, realiza un informe de admisibilidad, donde se aprueba si una petición satisface los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el procedimiento establecido en los artículos 30 y 36 del reglamento. Es decir, si tú eres una persona que litiga en el marco del sistema interamericano, toda petición, o llámala denuncia si lo quieres así, tienen que cumplir esos requisitos de admisibilidad, así como el Código Procesal Civil establece los requisitos de una demanda, es exactamente lo mismo, o es un mejor símil que podría haber. En caso de que se apruebe un informe de admisibilidad, la petición se convierte en un caso, se le asigna un número de caso e ingresa a la etapa de fondo. Ojo, una etapa de fondo dentro del marco de la comisión. Todavía el caso no ha pasado a corte. Bueno, ya hemos hablado también de que la comisión puede interponer medidas cautelares, el cual es un mecanismo de protección mediante el cual se solicita que a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Si hacemos el símil con la normativa interna, bueno, sí, va por ahí, ¿no? Dentro de las características que se realizan. Con sus diferencias, pero son algo similar.
Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas identificados o identificables que se encuentren en una situación de riesgo. Pero ojo, hay que contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo. En el caso, por ejemplo, del preso sentenciado a muerte o del reo sentenciado a muerte, recuerdo un par de informes de la comisión, leí hace bastante tiempo atrás, donde era una ONG que estaba solicitando ese tema y le habían impedido a, a estos representantes de la ONG poder hacer que el reo firme el pedido. Y la comisión avaló el pedido y emitió la medida cautelar correspondiente. Bueno, ¿y qué sucede? El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del reglamento de la comisión, según la cual en situaciones graves, nuevamente urgentes de sufrir daños irreparables, la comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar con estado de medidas cautelares. Bueno, vamos avanzando un poco porque ya nos queda corto el tiempo para evaluar lo que es la Corte Interamericana. Ah, ya, perfecto, aquí está. Hablábamos hace un momento de los dos órganos principales del sistema interamericano. Uno es la Comisión, que ya lo hemos agotado hace breves diapositivas atrás, y ahora tenemos que entrar al marco de la Corte Interamericana. ¿Cuál es su origen, marco jurídico, definiciones, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, tenemos que, a diferencia de la Comisión, la Corte, se habla de la Corte ya en noviembre del 69, ya muchos años después de que la Comisión había sido creada. ¿Por qué? Porque se celebró en San José de Costa Rica una conferencia especializada sobre derechos humanos. Hay que tener en consideración, señores, algo que no está muy desarrollado en los libros de texto, al menos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué sucede? De que anterior a la época de las Naciones Unidas, anterior a la generación de los derechos humanos como tal, que se dan en el año 48 para adelante, el sistema interamericano y lo que fue previo al sistema interamericano, o sea, antes de la creación del sistema interamericano, era usual que los países de la región realizaran conferencias. Hablaban de las conferencias panamericanas o conferencias interamericanas, donde se regulaban distintos aspectos del derecho internacional público, privado y lo que vendría a ser derechos diplomáticos o derechos de los nacionales que cometían infracciones, digámoslo así, en el extranjero. En consecuencia, los países de la región latinoamericana, o de América como tal, ya de por sí, estaban bastante a la vanguardia en materia de protección en el marco del derecho internacional público de sus propios nacionales. ¿Okay? Pero eso ya se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Un mero ejemplo de ello es de que en el marco del sistema universal dijimos de que en el año 48 se declara la Declaración Universal de Derechos Humanos, en diciembre, ¿no? El 10 de diciembre del 48. Pero ya en el marco de la Convención Americana de Derechos y Deberes de los Hombres, perdón, Derechos y Deberes, sí, de los hombres, fue con meses de antelación, y eso fue con una preparación entre marzo y junio. O sea, había un avance de por sí. Y si evaluamos las fechas en las cuales se dieron la Corte y la Comisión, estábamos también dentro de la vanguardia de un sistema regional. Ya después se da el Tribunal Europeo y el Tribunal, la Corte Africana de Derechos Humanos. A lo que voy aquí es de que, y lo que quiero rescatar en buena cuenta, es de que eh, todas esas conferencias que se dieron desde finales de los años 1800, hablamos de 1890, me parece que fue la primera conferencia, son bastante importantes para el desarrollo de lo que es el sistema de derecho, perdón, los derechos
mejor dicho, disculpen, el derecho internacional público y lo que sería la forma primitiva de lo que son los derechos humanos, porque hablamos de que estamos en 1890 para adelante, ¿ok? Entonces, si tienen la oportunidad de leer lo que se debatía en esas conferencias panamericanas o interamericanas que están en internet, los documentos son de acceso público, es bastante interesante porque muchos aspectos todavía se mantienen a la fecha. Eso es lo que quería rescatar y disculpen que me haya salido un poco el tema, pero era un paréntesis que tenía en la mente y quería compartirlo con ustedes. Bueno, sigamos con el tema de la Corte Interamericana, ¿no? En esta conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, los delegados de los Estados miembros de la organización redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en julio del 78, ¿no? Hay que señalar que la Corte se crea en virtud del artículo 33b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para salvaguardar los derechos consagrados en esta. La sede de la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. Esta sede fue establecida en el año 79 y la Corte está compuesta por 7 jueces elegidos como expertos independientes por un periodo de 6 años. Y estos pueden ser reelectos una sola vez. Paréntesis nuevamente, yo les dije que la Comisión Interamericana, ojo, Comisión Interamericana tenía 7 miembros. Se me olvidó señalarles que habían solamente 6 fotos. Están en procedimiento de escoger al nuevo miembro. Por eso solamente he puesto 6. Regresemos nuevamente a la Corte. La Asamblea General de la OEA, en el año 78, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en este país. Recordemos de que la Comisión tiene sede en Washington, pero la Corte Interamericana se establece en Costa Rica. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre del año 79. Y aquí tengo que adicionar algo. ¿Por qué estos datos históricos son importantes? Porque van desarrollando el tema de forma progresiva lo que es la defensa de los derechos humanos en la región. Antes teníamos una comisión que data con posterioridad del año 48 y ya tenemos una corte. Entonces, eso es un avance. En 20, 30 años se da la corte y empieza a funcionar, se instala y empieza a funcionar. La corte se instala en septiembre del 79 y ya empieza a sesionar a partir del año siguiente, donde emiten una de sus primeras sentencias con posterioridad. Hay que tener en cuenta algo. Dentro del marco del sistema interamericano y para los interesados en estos temas del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza un curso en el marco de la OEA, es un curso anual de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Evalúan diferentes aspectos. Ese curso se dicta en Río y en esta semana lo dictan normalmente entre la primera y hasta de primera a la tercera semana de agosto. O sea, en este momento lo están dictando en Río. Estén atentos a las convocatorias que se realizan porque ustedes pueden participar. Lo normal es de que esto sea a través de beca, ¿ok? Pero si están interesados en estos temas, yo les recomiendo mucho de que puedan postular a estos. Y también, si no, lastimosamente no llegan a obtener la beca, pero tienen el dinero y quieren postular, pueden hacerlo también, ¿no? Y bueno, la comisión hace la invitación y los participantes solamente tienen que mandar un correo, los que van a ir con su propio dinero y aplicar. Las becas son a través del Concitec, la pueden realizar, pueden ir. Son clases donde invitan profesores o grandes eminencias en materia de derecho internacional público, privado y derecho internacional de derechos humanos y también derecho internacional humanitario. Con ello ustedes pueden participar. Es bastante interesante porque van gente de toda la región, donde pueden compartir sus experiencias al respecto. Si lastimosamente no pueden ni lo uno ni lo otro, de ir por la beca o ir por su propio pecunio, ya sea por trabajo u otras obligaciones, les comento que en la página web de la OEA están los cursos de Derecho Internacional que se vienen dictando desde el año 78 o 79 hacia adelante. Todos están para descargar en PDF.
Su lectura en serio es bastante enriquecedora y les va a poder dar un matiz más grande o más amplio de los temas que estamos viendo ahora y de todos los temas históricos de cómo se ha venido desarrollando el tema de derecho internacional de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano, ¿no? Es bastante interesante. Están todos los anuarios, les sugiero, también eh, dentro de la página de la OEA van a encontrar una biblioteca virtual grande porque es normal que tanto Comisión como Corte Interamericana emiten bastante información sobre la protección de derechos humanos, ¿no? Y especialmente sobre protección de poblaciones vulnerables en el marco de los diferentes instrumentos internacionales que se han venido suscribiendo a lo largo del tiempo. O sea, si están haciendo una investigación, tesis, artículos sobre esta materia, pasar por la página web de la OEA les va a servir bastante, van a encontrar bastante información para descarga gratuita y para lectura, ¿no? Ese es el paréntesis que hago y continuamos, señores. ¿Cuál es la finalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, perdón, de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó obviamente a los órganos competentes para conocer las violaciones de los derechos humanos, Comisión y Corte. El 22 de mayo del 79, los estados parte de la convención eligieron en el 7º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a los juristas que fueron los primeros miembros de la Corte. Ya sobre eso ha pasado bastante agua bajo el río, o por el río. Y actualmente hay una composición de la Corte que vamos a verla en unos momentos. Hay que señalar nuevamente, y ya lo saben por la introducción que les he dado, que la Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con el Tribunal Europeo y con la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Es una institución judicial autónoma cuyo objeto es aplicar e interpretar la Convención Americana. Y como tal, interpreta la Convención Americana y por su función jurisdiccional determina responsabilidad internacional de los estados por violación de derechos humanos. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que es netamente de derecho público. En consecuencia, derecho internacional público. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia determina responsabilidad por violaciones a tratados de carácter internacional público. Lo que es, ya sabemos, la organización, procedimiento, funciones de la Corte se encuentran regulados obviamente en la Convención Americana, ¿no? Y la Corte cuenta con un estatuto propio aprobado en el marco de la Asamblea General de la OEA y un reglamento expedido, ¿no? A efectos de que todos los justiciables, cuando un caso pasa de la comisión a la Corte, puedan saber cuál es el debido procedimiento. Vamos a evaluar seguidamente lo que son las funciones y composición de la Corte Interamericana. Por cuestiones de tiempo, les invito a entrar más tarde o mañana en el rato que estimen pertinente a los videos que les estoy dejando para complementar la información que les vengo brindando. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? Hablamos que la principal es la función contenciosa. Resuelve casos contenciosos que pasan de la comisión a la Corte cuando lo amerita y tiene otra función que es el mecanismo de supervisión de sentencias. Así como la comisión tiene un mecanismo de supervisión de las recomendaciones que da, la Corte tiene un símil que es el mecanismo de supervisión de sentencias. Pero no solamente la Corte tiene una función contenciosa, sino también tiene una función consultiva. Y así como la comisión puede dictar en el marco de su investigación una medida cautelar, la Corte puede dictar medidas provisionales, que tienen la misma característica que una medida cautelar, solamente que se dan en dos momentos distintos, en el marco del sistema interamericano. ¿Okay? Uno es cuando está en el marco de la comisión en una investigación y el otro ya en el proceso contencioso que se ha iniciado ante la Corte, ¿no?
La Corte, al igual que la composición de la comisión, tiene 7 especialistas, a los cuales obviamente estos especialistas son llamados como jueces nacionales de los Estados miembros de la organización, elegidos a título personal entre juristas, nuevamente ese tema subjetivo de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los propongan como candidatos. Otra regla es de que no debe haber 2 jueces de la misma nacionalidad. Esta regla también se aplica para la comisión, en el sentido de que no pueden haber 2 miembros de la comisión de la misma nacionalidad. Ahora bien, es normal de que muchos miembros de la comisión, perdón, de la Corte Interamericana, hayan sido jueces en su país en su momento. Recientemente postularon al doctor César Landa, más allá de su no muy feliz paso político en los años previos, es un constitucionalista, creo que respetado académicamente. Voy a quitar el tema político, lo digo netamente de academia. Fue postulado por el Estado peruano, no alcanzó, no fue elegido entre los miembros al momento de la votación, pero eso fue uno de los miembros parte. Nosotros tuvimos como un miembro de la Corte Interamericana hace muchos años atrás al doctor Diego García Sayá, parece. Bueno, sigamos. Los jueces de la Corte, nos dice el estatuto de la Corte, serán elegidos en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los estados, parte de la convención, dentro de la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por los mismos estados. Cada uno de los estados parte, y aquí se aplica la misma regla de la terna para la comisión, cada uno de los estados parte puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro de la OEA. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado distinto al proponente. O sea, más o menos es muy similar a cómo se escogen a los miembros de la Comisión Interamericana. O sea, por ahí no hay tanta diferencia. Recuerdo de que unas charlas que estaba brindando me hicieron una consulta que sí es bueno a traerla a colación esta noche, en razón de que me comentaban de que los miembros de la Corte Interamericana habían politizado la Corte y tenían un perfil de izquierda, bastante de izquierda. Y que no verificaban o quizás no rendían o no se tenían las cualidades correspondientes para ser tales miembros de la Corte Interamericana. Bueno, los invito a ver el CV de cada uno de los miembros de la Corte Interamericana. No voy a hablar de todos, solamente quiero hablar de algunos, de lo que he podido investigar yo propiamente de cada actividad, de lo que venían realizando antes cada uno de ellos. Actualmente, el profesor Ricardo César Pérez Manrique, que es el presidente de la Corte y proviene de Uruguay, es un docente de muchos años en la academia. Es un profesor de derechos humanos, ha sido juez en su país en su momento y dicta actualmente en la Universidad de Buenos Aires. Es un académico reconocido de muchos años de experiencia y ha sido miembro de la Comisión Interamericana con anterioridad. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, profesor mexicano, vicepresidente actual de la Corte, es un gran procesalista y constitucionalista mexicano. Ha escrito una cantidad de libros, ha sido profesor de la UNAM, ha sido profesor visitante de diferentes universidades, es doctor honoris causa y además tiene una lista de artículos increíble en lo que es derecho procesal constitucional, argumentación jurídica y obviamente que es una persona de reconocida trayectoria académica.
Del doctor Sierra Porto de Colombia no conozco mucho, no he hecho el mayor investigación al respecto. Leí rápidamente su CV que está colgado en la página web de la Corte. Eh, bueno, y también se dedica a la academia, por lo que leí. La doctora Nancy Hernández López de Costa Rica, bueno, hace lo suyo. La profesora argentina Verónica Gómez, ella es un caso claro de que pasó de la Comisión Interamericana primero, donde trabajó por muchos años, eh, y luego se ha vuelto jueza. Es profesora también de la UBA en Buenos Aires, y dicta clases también en Chile. Bueno, tenemos a la doctora Pérez Goldberg, no conozco mucho de su trayectoria de ello, y Rodrigo Budrovich de Brasil, ¿no? A lo que iba, y con la consulta que me hizo aquella persona en su momento, eh, obviamente que los jueces son elegidos por los países como tales. Los gobiernos de los países pueden ser de derecha, de izquierda, liberales o no liberales, o conservadores y demás. Últimamente ha habido una corriente dura de izquierda en toda la región. Yo no digo con esto si es bueno o mal, simplemente digo algo que es fáctico y se puede constatar. En consecuencia, al momento de elegir miembros, si bien esos miembros tienen que ser objetivos al momento de elaborar sus informes, ya sean miembros de la comisión o al momento de redactar la sentencia, tienen que ser objetivos. No digo que pase, pero puede suceder de que como finalmente eh, esta corte tiene netamente, bueno, no netamente, pero tiene un perfil, digámoslo así, político de trasfondo, porque obviamente las ternas son presentadas en base a un debate que hay a la interna en cada estado, dependiendo del quién es el miembro al cual se puede postular o no, va a haber una dependencia política. Y si el gobierno puede ser de izquierda o de derecha, las tendencias al momento de promover algún tipo de derecho o no que se quiera realizar va a estar en esos vaivenes. Eso pasa, eso sucede, ¿ok? Eh, Tiene que ser más objetivo, sí. Eh, Hay sentencias que tienen hasta cierto punto una característica política. Si hacemos un símil a nivel interno, los jueces tienen que ser bastante objetivos en sus sentencias, pero eso no quiere decir de que no suceda. Hay casos en los cuales sucede, y en la Corte Interamericana ha sucedido en su momento, ¿no? Y un caso específico, quizás se pregunten ustedes, ¿y cuál es el caso específico, no? Bueno, han habido casos en los cuales la Corte Interamericana, basándose en instrumentos de derecho internacional humanitario, ha determinado responsabilidad internacional de los estados, especialmente de Colombia, rompiendo lo que es jurisprudencia propia de la Corte de muchos años. Y eso, sentencia, a mi parecer, a mi humilde parecer, tiene un carácter político. Les voy a compartir la sentencia dentro del grupo de materiales, como algo adicional, es un extra. A mi parecer, es carácter netamente político. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana y el sistema interamericano, o mejor dicho, la Corte Interamericana determina responsabilidad por violación a los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. Ya les he dicho que son como 16 protocolos, convenios, convenciones, declaraciones y otros. ¿Ok? En base a eso determina responsabilidad, pero en esa sentencia en lo particular me parece que se excedió. Fue más allá de sus funciones. Ah, pero bueno, eso es un comentario que les dejo para reflexionar. Quizás pueden estar con justa razón en totalmente desacuerdo conmigo y lo respeto totalmente, ¿no? Simplemente es una crítica académica al respecto. Bueno, hablemos de los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales. El agotamiento de la ruta procesal compleja, que es una ruta procesal compleja que inicia con una denuncia ante los órganos administrativos judiciales del país. Les comentaba hace un rato atrás sobre el caso del figurativo del pensionista de la UNP, o de la persona adulta mayor que buscaba su satisfacción, su reconocimiento de derecho a la pensión a través de en sede administrativa, y el cual no era reconocido, ¿no?
esta denuncia ante los órganos administrativos y judiciales del país supone un proceso que incluye la interposición de recursos de apelación hasta llegar al último caso procesal, que podría ser el recurso de casación, o en otros casos la resolución de un recurso de amparo o de tutela ante la justicia constitucional. Paréntesis aquí, les comentaba en el caso de la ONP de que el pensionista agotó en sede administrativa, pudo haber presentado un recurso de reconsideración en sede administrativa o de apelación en sede administrativa, pero igual le denegaron la pensión. Y ahí se le podían abrir dos caminos: irse al contencioso administrativo para encontrar su derecho a pensión, o quizás irse a un amparo. Y quizás, si se fue por el contencioso administrativo, llegó hasta la casación correspondiente y no encontró nada. Quizás presentó un recurso de agravio constitucional y no le dieron la razón. O se fue por el amparo, el juez constitucional determinó de que no había violación de amparo. A lo que vamos es de que agotar sede administrativa, agotar sede jurisdiccional en el país, no solamente en el Perú, en muchos países, la justicia es lenta. Ustedes lo conocen, yo creo que son todos abogados, han litigado alguna vez, en consecuencia es lenta, demora bastante. Y un derecho a la pensión reconocido por el Estado tiene que ser rápido, en razón de que estamos hablando de personas adultos mayores, o sea, que es un grupo específico de población vulnerable. En consecuencia, necesitan ellos que se les garantice su derecho a la salud, de acceso a la salud. ¿A través de qué? Reconocida la pensión, obviamente se les va a activar su seguro social. Pero todo eso de cierta forma se desconoce o demora en otorgarse. Y con ellos se están violando derechos humanos, obviamente, de esa persona adulta mayor, que ya he dicho de que es uno de los grupos vulnerables. Es más, alguna de las convenciones del sistema interamericano es sobre personas adultas mayores. Bueno, regresando al punto, si aún así, o sea, agotada la sede jurisdiccional, la sede interna, no obtiene una sentencia favorable a la víctima en la justicia interna, se abre la opción siempre de carácter subsidiario de plantear el caso ante el sistema interamericano, iniciando con una petición ante la Comisión Interamericana y de determinar luego de la investigación ese tema, puede llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ese interín, señores, han podido pasar en sede interna, tanto sumando el tiempo que demoró en sede administrativa más sede judicial, tranquilamente han podido pasar, llegando hasta casación, unos 5, 6 años. O sea, y en la vida de una persona adulta mayor, una persona que tiene más de 60 años, que tiene 65 años y es varón para llegar a solicitar una pensión, ya tiene 70 y aún así tiene que irse a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana a buscar justicia. Eso es un caso, obviamente, que pongo simplemente para figurar el tiempo que pasa y la importancia de esos años en la vida de una persona adulta mayor. No es lo que pasa usualmente, ¿ok? Ojo con eso, no es una crítica a la ONP, para nada, pero, o sea, si nos ponemos un caso figurativo, creo que es el que mejor representa al tiempo que uno puede demorar en esos temas de litigación, tanto en sede nacional como en sede del sistema interamericano. Entonces, ¿qué sucede? La Corte, en el marco de sus funciones, puede emitir una medida provisional basada en el fundamento del respeto a los derechos humanos en América Latina, en el caso del pensionista, y otorgarle su pensión hasta que determine si verdaderamente corresponde. Y en el marco de la sentencia podrá decir de que quizás sí se violó los derechos humanos del señor pensionista y todo lo demás corre a foja nula, todo lo demás es nulo, anulando sentencia de primera instancia y demás o segunda instancia. Estas medidas ya hemos señalado, similar al caso de la comisión, de que realizan cuando hay extrema gravedad y urgencia o cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. En muchas ocasiones estas medidas provisionales pueden salvar la vida de una persona. Les conté el caso del reo con sentencia de muerte.
o de un colectivo al cual se le están amenazando la garantía de los derechos humanos. Derechos colectivos, podemos imaginar de casos que son medioambientales, ¿no? Bueno, no que llegó a la Corte, no recuerdo si Conga llegó a la Comisión Interamericana o a la Corte, pero bueno, fueron temas que pasaron. Temas medioambientales sí se han visto derechos colectivos violados. Las medidas provisionales tienen origen convencional en el artículo 63.2 y que establecen sus casos de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario evitar daños irreparables a la persona. La Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Y así como les dije de que la comisión podía establecer cumplimiento de sentencias, supervisión de cumplimiento, perdón, la comisión podía establecer cumplimiento de las recomendaciones que establecía en sus informes. Obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también realiza audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, es decir, la función jurisdiccional de la Corte no se agota con el hecho de haber determinado la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos de un país determinado, y no se agota por el hecho de haber dado la reparación correspondiente, sino que con el pasar del tiempo, la Corte, a pedido de parte o de oficio, puede verificar y solicitar información al Estado sancionado sobre cómo va el cumplimiento de las reparaciones u otros que ha mandado. Y para ello se realizan estas audiencias de supervisión de sentencias o de ejecución de sentencias. Recordemos de que actualmente el Estado peruano, para no irnos tan lejos, participa de estas audiencias de supervisión de cómo va la ejecución de las sentencias. Es decir, recordemos que el Estado peruano ha sido sancionado por diferentes casos, lastimosamente. El Estado peruano es uno de los que más incurre en responsabilidad internacional de los estados, casos como la Cantuta y otros más, pese a que las sentencias se dieron a principios de la década del 2000, ¿ok? Hasta ahora siguen abiertos los casos con respecto a los temas de supervisión de ejecución de sentencia o de cumplimiento de sentencias, ¿ok? Hay que tener en cuenta ello. Recordemos de que un ejemplo fue el caso de que cuando se le dio, PPK le da el indulto a Fujimori, inmediatamente los deudos del caso La Cantuta solicitan que la Corte Interamericana intervenga al respecto, y la Corte recibe el pedido, hace una audiencia en Costa Rica, obviamente, donde se evaluó el caso del indulto a Fujimori. Y allí estaban tanto representantes del Estado peruano, del Ministerio, estaba el Procurador Supranacional, estaban los abogados de los deudos, estaba la ONG que había llevado el caso, sus abogados, y fueron algunos deudos también al respecto, ¿no? Ese caso está en YouTube, si lo pueden visualizar o se acuerdan si lo llegaron a ver, ¿no? En consecuencia, justamente estas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias son importantes eh, para el trabajo de la Corte Interamericana, porque recordemos de que su trabajo en buena cuenta es proteger a las víctimas de violaciones a sus derechos consagrados en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el cumplimiento efectivo, obviamente, de las sentencias es fundamental para el derecho al acceso a la justicia internacional. Cuando obviamente el Estado sancionado no cumple con las sentencias de la Corte o no ejecuta en el ámbito interno las reparaciones dispuestas por esta, se está negando a las víctimas de violaciones de derechos humanos ese derecho. Entonces, hay que tener en cuenta algo que les dije al principio, que cuando un Estado incumple una sentencia de la Corte Interamericana, el mero hecho de incumplir la reparación o las otras órdenes que haya dado la Corte hace que el Estado vuelva a incurrir en responsabilidad internacional y puede entrar en un bucle. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta estos extremos a efectos de
lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, ya vamos llegando al final y vamos a dar unos minutos para las preguntas que puedan tener, que buenamente puedan realizar. Hablamos ahora sobre Luis, ya, bacán. Perú está dentro del sistema interamericano, se emiten sentencias, se emiten informes, hay lineamientos, y justo uno de los lineamientos que vamos a ver la próxima semana es sobre el uso de la fuerza. Pero, ¿qué importancia tiene la jurisprudencia de la Corte en la justicia interna, ¿no? Si total, nosotros podemos tener una Corte Suprema, total, nosotros podemos tener miembros del Tribunal Constitucional, y que son nuestras máximas cortes nacionales, por así decirlo, y qué figura representarían, ¿no? Ellos. Bueno, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vincula derechos humanos obviamente, o derecho internacional de los derechos humanos, donde se regula la protección de las personas, grupos de personas en contra de las violaciones cometidas por los estados, ¿no? Y al regular y desarrollar en su jurisprudencia estos derechos, todos los estados miembros de la Comisión están obligados a seguir estos lineamientos. Porque en buena cuenta, cuando cuando la Corte realiza su jurisprudencia, emite sentencias, lo que hace es un control de convencionalidad para determinar si hubo violación o no de derechos humanos. Desarrolla el derecho internacional de los derechos humanos a través de su jurisprudencia, y todos los estados miembros del sistema están obligados a cumplir esos lineamientos mínimos. Por tanto, los jueces y obviamente también los miembros del Tribunal Constitucional de los países están obligados a realizar no solamente un control de constitucionalidad de las leyes, normas y demás, a efectos de determinar los casos que les llegan al momento de dictar sentencia, sino que también están obligados a realizar un control de convencionalidad, es decir, que no se haya ido más allá de lo que la Corte ha señalado, perdón, mejor dicho, los instrumentos internacionales han señalado, y lo que la Corte Interamericana considera respecto a un determinado derecho. Consecuencia, siempre debe de haber ese control de convencionalidad. El juez, no importa la materia, si está evaluando un derecho humano de trasfondo, ya sea de primera o segunda generación, tiene que realizar esa doble evaluación constitucional, constitucional y convencional. Y aquí vamos a hablar algo bastante interesante de los estándares, ya como una introducción previa a lo que se viene el próximo lunes, que son un estándar interamericano sobre derechos humanos. Bueno, los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sirven de guía para los Estados miembros de la OEA sobre cómo cumplir con diversas obligaciones relacionadas a los derechos humanos. En este caso, evaluaremos la próxima semana el uso de la fuerza en el marco del Sistema Interamericano. O, en otras palabras, el uso de la fuerza y los derechos humanos. Funciona como un recurso e instrumento importante para el monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y sector académico. ¿Por qué? Porque nos dan un piso, una base, un estándar mínimo sobre cómo deben realizarse ciertas actuaciones. Y lo traigo todo al ejemplo del uso de la fuerza, netamente. Este instrumento se creó a tono con el objetivo prioritario de la Comisión de apoyar a los Estados miembros de la OEA en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos netamente de estándares interamericanos o de estándares mínimos de derechos humanos en el sistema interamericano, hablamos de que nos va a dar la pauta, la guía de cómo se debe realizar ciertas actividades, y eso es el punto básico en el cual tienen que partir los países. ¿Los países pueden tener un estándar superior? Sí, pueden tener un estándar superior, pero nunca por debajo de estos estándares interamericanos, que es el piso base en el cual se fundan las actividades que se realizan, especialmente en el uso de la fuerza.
Entonces, bajo la perspectiva del derecho internacional, finalmente, para ver lo que es el impacto de la jurisprudencia en los tribunales nacionales, no cabe duda que las decisiones de los tribunales internacionales son consideradas de manera general como obligatorias. Esta incluso es una de las principales características que distingue a las decisiones tomadas por medios judiciales de las decisiones tomadas en el ámbito de otros medios de solución de controversias. Claro, hay arbitrajes internacionales, hay otra forma de llegar a justicia internacional, pero obviamente las sentencias de la de la Corte Interamericana son bastante importantes. ¿Y de dónde nace el tema de la obligatoriedad de adoptar las decisiones de la Corte Interamericana? Bueno, esto nace del artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que los estados parte en la convención se comprometen a cumplir, perdón, los estados parte de la comisión se comprometen a cumplir, ay, diablos, disculpen que se está desconfigurando mi computadora. Ya, los estados parte de la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. De ahí nace esta función. Bueno, señores, como les dije, dejaba estos minutos para que puedan realizar algunas preguntas. Ya veo de que han escrito algunos. Franklin, ¿cuál es la sanción que se impone al Estado que incumpla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos pregunta su compañero Franklin. Al respecto, hay que tener en cuenta de que el derecho internacional público y el derecho... voy a dejar de compartir mi pantalla, si les parece, ¿no? Ok, el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado a lo largo del tiempo una serie de formas de reparaciones. Hay que tener en cuenta que una reparación es un concepto amplio y lo primero que se busca es la restitución en íntegro, ¿no? Es decir, regresar el estado de la violación del derecho humano al estado anterior de que sucedió. Pero muchas veces eso no puede darse. En consecuencia, lo siguiente que se busca es la reparación indemnizatoria, pagos de montos de dinero a la persona por parte del Estado infractor. Pero luego de ello, también hay otras modalidades que tienden a lo que es reparaciones de otro nivel o reparaciones de nivel extrapatrimonial. Y yo les comentaba al principio que la Corte Interamericana ha desarrollado bastante este aspecto desde puntos básicos del derecho internacional público al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, ojo, eso es proyecto, no es una convención, pero que data del año 2002, pero que de cierta forma la Corte Internacional de Justicia y demás utilizan ese proyecto porque simplemente recoge el derecho vivo internacional para determinar responsabilidad internacional de los estados y la Corte Interamericana también lo usa siendo un mero proyecto, pero es bastante interesante. Ha desarrollado específicamente lo que son las modalidades de reparación que existen. Ya les comenté una, la principal, restitución in integrum. No se puede indemnización, pero aparte de la indemnización, ha establecido y ha señalado otros tipos de formas de reparación, como son, y esto es clásico en el derecho internacional público, las medidas de reparación de daño extrapatrimonial. Ejemplo, disculpas públicas. Segundo, la Corte Interamericana ha desarrollado deber de justicia penal, es decir, de que las personas que desaparecieron a alguien, ejecutaron a alguien extrajudicialmente, sean sancionadas en el país. Eso es una medida de satisfacción personal. No en el sentido de satisfacción comúnmente entendido, sino que la satisfacción como tal es una forma de reparación del daño. ¿Ok? Y no es una reparación, digámoslo, monetaria, sino de otras actividades que tiene que realizar el Estado peruano sobre el particular. A efectos de, por ejemplo, en el caso de violaciones de derechos humanos,
cometidas por el Estado, ¿no? Cuando hay terrorismo y terrorismo de Estado. La Corte ha señalado de que se puede establecer disculpas públicas por parte del Estado X a todos sus nacionales, ¿no? Porque obviamente infringió o incurrió en responsabilidad internacional del Estado. Nombre de calles, que se nombre a las calles a unos deudos porque ejecutados extrajudicialmente. Conmemoración de un día. La Corte ha sido bastante creativa en esos temas, ¿no? Ha señalado de que se establezca un día en el calendario donde se conmemore el hecho, una matanza determinada, o para que estos hechos siempre sean acordados por la memoria colectiva y no los olviden. Bueno, ya dije nombre de calles, monumentos también, que se realicen monumentos. Y así, aparte de las disculpas públicas, que se dice banderas, que se den cañonazos al aire, son diferentes medidas de reparaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo. No sé si tienen otra consulta. A ver. A ver. ¿Qué tiempo demora la solución de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, recordemos de que las peticiones o denuncias se dan ante la comisión. Ojo con eso. La comisión tiene un tiempo de investigar, normalmente demora 1 o 2 años. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la comisión recibe la investigación. ¿Qué sucede? Realiza una evaluación previa de los requisitos de admisibilidad, emite su informe de admisibilidad, solicita información al Estado que está denunciado. El Estado denunciado tiene un plazo, pueden pedir una ampliación de plazo para presentar los medios probatorios correspondientes, los presentan y ahí tranquilamente ya se pasó 7, 8 meses, así, facilito. La comisión revisa y en base a la evaluación que realizan esos 7 expertos en derechos humanos, emiten un informe, ya sea archivando o recomendando que el caso pase a corte. Mientras el caso pasa a corte, imaginemos el caso, ¿no? Llega a pasar a corte, tranquilamente ahí podrían pasar 2 años, hasta 3, entonces emite una sentencia. O sea, no es tan rápida la justicia supranacional, ¿no? A ver, ¿cuál es la sanción que se impone al Estado que incumple una sentencia de la ya está respondido. A ver, acudir al sistema regional, preguntan, sistema interamericano, ¿significa renunciar al sistema universal de protección de derechos humanos? ¿O se puede recurrir a ambos? Es decir, que el sistema universal significa una instancia superior y distinta. Bueno, les comento, no, pueden recurrirse a ambos paralelamente, eso no hay ningún inconveniente, no se tiene que agotar la vía regional para ir a la universal, para nada, los dos pueden ir paralelamente, pero tienen sus tiempos y sus formas, y unos van a demorar más que otros. Para llegar al sistema universal, obviamente hay que llegar a Cancillería y que el representante del Estado peruano ante Cancillería presente la moción ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y todo eso es un cúmulo de requisitos que se vuelve un poco más difícil. Creo yo, ahora William te damos el nombre, quizás es un poco más sencillo ir te damos el uso del micrófono. Creo yo de que es un poco más sencillo ir a sistema interamericano, me parece. Por favor, ¿le pueden dar aperturar el micrófono a William? En todo caso, si William, ¿podrías dejar tu pregunta en el chat, por favor? Ya estamos en últimos minutos. Tengo otra pregunta aquí. Si bien es cierto que el sistema interamericano es el que más se ha recurrido para garantizar la protección de los derechos humanos, ¿es viable que algún caso se aborde netamente desde el sistema universal? Dada la gravedad del caso, se va al sistema universal de derechos humanos. Recordemos de que en el caso del COVID-19, al ser una pandemia, si bien este caso no se vio directamente en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se trabajó con un brazo de las Naciones Unidas, que es la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y todos ellos colaboran con el Sistema Universal de Derechos Humanos, ojo con eso.
o sea, el caso de COVID-19 es calientito y se vio, era una preocupación a nivel mundial por el tema de la cantidad de fallecidos que habían por la COVID-19. Y bueno, la defensa, las medidas que se dieron en el marco de la OMS para proteger la salud de las personas, es una muestra, no con la intensidad que se buscaría, pero es una muestra de ello, ¿no? De la defensa de los derechos humanos, en este caso un derecho de segunda generación, como es la salud, conjugado con un derecho a la vida, que es un derecho de primera generación. Pero se dio, ¿no? Se dio, la OMS cumplió, daba sus comunicados, su solicitud, ¿no? En el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, no sé si William dejó su pregunta, creo que el administrador no le llegó a dar el pase, pero nada, creo que ya no hay más preguntas al respecto, y dado que ya son las 10, yo les agradezco bastante por estar presentes aquí. Es tarde y capacitarse a veces es cansado, pero los felicito por el tema y nada, la próxima semana nos vamos con todo, con el tema de los lineamientos básicos, en el tema de uso de la fuerza en el sistema interamericano. Vamos a hablar sistema interamericano, lo que ha dicho la Corte Interamericana, lo que ha dicho la Comisión Interamericana y lo que han dicho las Naciones Unidas al respecto. Así que va a estar bastante interesante y hay materiales. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches.